Introducción. Una respuesta que parecía verdadera. Cada vez que recurrimos a la inteligencia artificial, lo hacemos más a menudo, como por ejemplo para solucionar problemas, preguntarnos qué comprar, qué comida comer o qué estudiar. Le pedimos que nos enseñe sobre filosofía, ciencia, historia, naturaleza. Incluso podemos llegar a pedirle consejos sobre decisiones importantes en nuestra vida. Y la mayoría de veces ocurre algo sorprendente, y es que la respuesta es totalmente la que queríamos, porque parece totalmente razonable, muy bien explicada, ya que recibes una respuesta completamente construida, que suena muy segura, y precisamente por eso la creemos. Pero hay un problema. Que una respuesta parezca convincente no significa que sea necesariamente una respuesta verdadera, ya que una inteligencia artificial puede equivocarse, puede interpretar mal tu pregunta o puede incluso construir una explicación totalmente correcta, aparentemente lógica, alrededor de algo que simplemente no es cierto. Y entonces aparece una pregunta que creo que poco a poco será cada vez más importante en estos temas, y es que ¿hasta qué punto puedes confiar en una inteligencia artificial? Aunque quizá exista una pregunta aún más incómoda, porque el problema quizá no está solamente en la máquina, quizá está antes en nosotros. Y es que ¿queremos realmente conocer la verdad? ¿O queremos que alguien confirme lo que ya creemos? Bienvenido a Planeta Tortuga Studio, un canal donde una gran pregunta conlleva una gran reflexión. Y hoy quiero reflexionar sobre algo que poco a poco utilizamos más, y es la inteligencia artificial. Bloque 1. Cuando parecer que sabes no significa saber. Hay algo especialmente extraño en nuestra relación con la inteligencia artificial. Los seres humanos estamos mal acostumbrados en relacionar conocimiento con seguridad, y por eso cuando alguien duda pensamos por dentro, quizá lo sabe, no lo sabe, ¿de qué habla, no? Y en cambio cuando alguien responde de una forma clara, directa, nos convence de que esta persona, no se equivoca en nada. Pero con una inteligencia artificial esta intuición puede fallar, porque siempre nos va a dar una respuesta totalmente convincente. Y no es necesariamente pensar que nos quiera engañar, simplemente puede generar una respuesta totalmente incorrecta que encaja con la conversación. Y es que durante miles de años siempre el humano ha intentado distinguir entre verdad y mentira, y ahora parece que vamos a tener que distinguir entre verdad y la apariencia de conocimiento. Y esto curiosamente nos puede conducir a Sócrates. Y es que hay una frase que se le atribuye que le dice: yo solo sé que no sé nada. Aunque realmente no aparezca en los diálogos de Platón, porque sabemos que de Sócrates no tenemos nada escrito, representa bastante bien a una de las ideas socráticas, que es reconocer los límites del propio conocimiento. Y quizá esa idea sea muy importante en estos tiempos de la inteligencia artificial, porque tenemos una herramienta capaz de responder siempre a una respuesta inmediatamente. Porque preguntamos y respuesta al momento, preguntamos, respuesta. Pero eso no significa que haya un conocimiento detrás de esa respuesta realmente. Y entonces podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es más peligroso, no saber o no saber que no sabes? Y es que hace muy poco me pasó algo que me hizo pensar precisamente sobre esto. Yo estaba buscando una cerveza que tuviera la ley de pureza de cerveza alemana, la cual solo lleva los ingredientes básicos de la cerveza, nada puesto así para darle cuerpo o algo así en su elaboración. Y entonces estaba en el Carrefour y pregunté directamente a la inteligencia artificial: ¿existe aquí una cerveza que tenga esa ley por bandera? Rápidamente la inteligencia artificial me respondió con que sí, está esta cerveza tal, y que encima ganó un premio oficial desde Alemania por este tipo de características. Y confié ciegamente. O sea, llegué a casa y miré los ingredientes y ahí estaba: maíz,
Pero la inteligencia artificial había creado una respuesta muy coherente, ya que fue cierto que había ganado ese premio a ese tipo de ley de cerveza alemana, pero resulta que fue en 2013. Aún así la cerveza estaba muy buena, pero no era lo que le estaba pidiendo realmente. Y aquello me hizo pensar, una respuesta puede estar extraordinariamente construida y aún así ser equivocada. Bloque 2. ¿Queremos la verdad o queremos tener razón? Pero existe un problema aún mayor. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a adaptarse demasiado a nosotros? Imaginemos que tenemos una opinión sobre algo, se la contamos y la inteligencia artificial dice, sí, tiene mucho sentido lo que cuentas. Entonces continuamos desarrollando nuestra idea y la inteligencia artificial sigue hablando de forma razonable, reforzando esa idea que estamos hablando. Entonces esto genera una sensación muy agradable, que es tener la razón. Pero ¿qué pasaría si hubiésemos defendido la opinión totalmente contraria? ¿Esta inteligencia artificial también habría encontrado maneras de llevarnos la razón? Y aquí aparece un fenómeno que se estudia actualmente con la inteligencia artificial, un fenómeno que se llama psicofancy, lo que viene siendo la complacencia, es decir, la tendencia de un sistema a adaptarse o adecuarse a las opiniones o expectativas de un usuario. Y eso podría convertir a la inteligencia artificial en algo muy tentador, una máquina capaz de confirmarnos lo que ya queríamos creer. Pero sería muy fácil culpar solo a la máquina. Y es que los seres humanos siempre hemos hecho esto desde hace miles de años. Tendemos a prestar atención a aquello que encaja más con nuestras creencias. Buscamos personas que piensan como nosotros, consumimos información que refuerza nuestras posiciones o puntos de vista y así pues somos mucho más críticos con aquello que contradice lo que creemos con aquello que lo confirma. Y la inteligencia artificial realmente no ha creado ese problema, simplemente lo ha hecho más fácil ahora, porque ahora tenemos 24 horas la herramienta para que nos confirme lo que creemos querer o lo que queremos creer. Y podemos siempre preguntar hasta que encontremos la respuesta que nos parece razonablemente la correcta. Y aquí entonces llegamos a la pregunta central del capítulo. ¿Queremos realmente conocer la verdad o que nos refuercen lo que ya queremos creer? Porque buscar realmente la verdad exige aceptar algo bastante incómodo. Y es que quizá nuestra hipótesis favorita sea falsa, que quizá aquello que llevamos defendiendo desde hace años esté equivocado, que quizá la otra persona tenga razón o simplemente que todavía no sepamos la respuesta. Y quizá por ahí Sócrates todavía tiene algo que enseñarnos, porque reconocer nuestra ignorancia no tiene por qué ser una debilidad, puede ser precisamente el comienzo de la búsqueda. Bloque 3. Utilizar la inteligencia artificial sin dejar de pensar. Después de todo esto podríamos llegar a una conclusión radical. Entonces no podemos confiar en la inteligencia artificial. Pero eso no sería razonable, porque una inteligencia artificial nos puede enseñar a aprender, a mostrarnos perspectivas que no habíamos considerado, a organizar información, a contrastar argumentos, encontrar preguntas, explicar conceptos difíciles. Puede incluso convertirse en una gran herramienta para pensar, pero quizá exista una diferencia fundamental entre utilizar una inteligencia artificial para que piense contigo y, por otro lado, permitir que piense por ti. Podemos preguntarle, discutir con ella, pedirle fuentes y así poder comprobarlas. Podemos incluso, en vez de preguntarle, ¿con esto tengo razón?, quizá deberíamos de preguntarle cuál es el argumento más fuerte que hay en contra de lo que te acabo de plantear. Quizá esa sea la manera más interesante de utilizar esta inteligencia artificial, no como máquinas de confirmación, sino como herramientas para poner a prueba nuestras propias ideas. Y aquí aparece una paradoja, y es que yo me estoy ayudando de la inteligencia artificial para preparar este capítulo.
Precisamente por eso, este capítulo está haciendo exactamente lo que estoy defendiendo. Investigar, leer, contrastar fuentes, corregir errores y finalmente pensar. No quiero que una inteligencia artificial decida qué debo pensar sobre una inteligencia artificial. Yo quiero utilizarla para hacer mejores preguntas, porque quizá esa sea la mejor relación que podamos tener con este tipo de herramientas. Ni obedecerlas ciegamente, ni rechazarlas por completo, sino utilizarlas sin entregarles nuestro criterio. Conclusión: la responsabilidad de seguir pensando. La inteligencia artificial probablemente seguirá mejorando, cometerá menos errores, tendrá acceso a más información, será capaz de enfrentarse a cada vez problemas más complejos y posiblemente llegue un momento en que forme parte de nuestra vida cotidiana de una forma en que hoy ni nos imaginamos. Pero independientemente de cuánto mejore esta herramienta, hay algo que no deberíamos nunca olvidar, y es nuestra responsabilidad de pensar. Porque quizá el peligro no sea realmente que la inteligencia artificial pueda equivocarse, ni siquiera que sea capaz de decirnos aquello que queremos escuchar. El verdadero problema sería cuando nosotros dejáramos de comprobarlo, cuando confundiéramos seguridad con conocimiento, cuando dejáramos de estar dispuestos a cambiar de opinión y cuando dejáramos de preguntarnos eso que la filosofía lleva preguntándose hace ya miles de años, y es que ¿cómo sé que aquello que creo saber es realmente verdad? Quizá Sócrates nunca imaginó que hubiese algo parecido a la inteligencia artificial, pero aquella antigua idea sigue teniendo una fuerza enorme en estos momentos, y es reconocer que podemos equivocarnos, porque tal vez el conocimiento no comience cuando encontremos la respuesta. Quizá empiece cuando seamos capaces de admitir que no lo sabemos. Y es que la inteligencia artificial puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para construir nuestro conocimiento, pero una herramienta que nos ayude a buscar la verdad no puede quitarnos la responsabilidad de buscarla. Y quizá el verdadero peligro no sea que la inteligencia artificial algún día piense por nosotros, sino tal vez sea que nosotros decidamos de dejar de pensar porque ella lo hace más rápido. Antes de terminar, quería comentaros algo que me parece importante a nivel personal del canal, ya que es el primer capítulo de la segunda temporada de Planeta Tortuga Studio, y curiosamente le pregunté a la inteligencia artificial dónde podía hablar sobre este tema ahora mismo, al principio del capítulo o al final. La inteligencia artificial me dijo que al principio, que sí, comenta de que es el primer capítulo de la segunda temporada al principio del capítulo. Y justo en ese momento dije, no, lo que quiero es comentarlo al final, porque me resulta más interesante a mi pensamiento sobre la gente que lo vaya a ver o la gente que se interese por estos temas de reflexión, que lo viese al final únicamente. Criterio propio es muy importante, y quizá eso resuma muy bien lo que he planteado hoy, y es que la inteligencia artificial puede aconsejarnos, puede darnos una opinión totalmente precisa y perfectamente razonable, pero la decisión final sigue siendo nuestra. Cosas de uno mismo. Y ahora sí, esto ha sido Planeta Tortuga Studio. Yo soy Manu, gracias por estar ahí y nos volveremos a ver en el próximo capítulo. Inteligencia artificial, si a mí tú me das la razón, el mundo me da igual.